Hola, hola, estamos de vuelta. Bienvenida, bienvenido a la lección Voz. Seguimos transitando por esta capacitación que inició con la presentación de tu coach servidor. Dimos un paseo de cero a lo primero para ubicarnos un poco en la onda de la oratoria. Y ahora mismo vamos a la lección Voz. ¿Y qué vas a descubrir en esta segunda lección? Bueno, verás la voz y voz. Sí, así con Z y S al final respectivamente. Descubrirás todo lo que hay detrás de ese instrumento maravilloso que todos los seres humanos tenemos, llamado voz. También veremos cómo es que esta puede convertirse en tu gran aliada, en ese partner que muchas veces necesitamos para avanzar en nuestros proyectos. Y por si fuera poco, descubrirás lo que no sabías de la voz, cualidades, elementos, características que probablemente desconocías en relación a tu voz. Ojo, quizás algunos aspectos ya los conozcas, pero estoy seguro que descubrirás nuevos puntos interesantes acerca de esta. Y finalmente, vamos a revisar los vicios del lenguaje, abordando los más comunes, aquellos que solemos emplear mayormente a la hora de hablar en público. Iniciemos ya mismo, ¿les parece? Vamos hablando de la voz y voz. Y es que muchos de nosotros ignoramos las capacidades, las cualidades que tenemos en el uso y manejo de nuestra voz. Atención, oído, que nos quede claro. Denominamos voz al sonido producido por el ser humano cuando el aire es expulsado a través de la laringe y hace que vibren las cuerdas vocales. Nuestra voz es sin duda el medio más eficaz para la comunicación. Para muchos incluso puede llegar a ser una herramienta vital de trabajo. Por ejemplo, los cantantes, los locutores, narradores, animadores, los actores, los sacerdotes. Y también vale mencionar a los abogados, médicos, profesores. Y si nos vamos dando cuenta, todos, mucho o poco necesitamos de la voz. Pero adivina, te cuento un secreto. La mayoría no estamos conscientes de la importancia de esta. Y peor aún, a veces nos importa poco cuidarla. Bueno, abuelo de pájaro, quiero que conozcas cómo está compuesta tu voz. Fíjate en la siguiente lámina. La voz en los seres humanos se compone de un aparato respiratorio, un aparato fonador y un aparato resonador. Nuestro aparato respiratorio está compuesto o conformado por la tráquea, los pulmones, los bronquios y el diafragma, que está un poco más abajo, mientras que el aparato fonador lo forma la laringe, las cuerdas vocales, ¿ok? Entre tanto, el aparato resonador lo constituye la cavidad nasal, la cavidad oral, el velo del paladar. ¿Sabes lo que es el velo del paladar? Es lo que comúnmente llamamos la campanita. Pero también el aparato resonador lo componen la caja torácica, así como las cavidades faciales y craneales. ¿Qué les parece? Estas son como las piezas de ese motor llamado voz, ese instrumento vocal. Las repasamos rápidamente entonces, ¿les parece? Tenemos el aparato respiratorio, el aparato fonador y el aparato resonador, que no se olvide. Así está compuesta tu voz. Te paso un dato interesante, mira. Científicos de la Escuela Universitaria de Londres han revelado que la voz masculina, por ejemplo, atrae más que el físico del hombre. Se han realizado investigaciones científicas para comprobar que la voz tiene un efecto contundente en la formación de la opinión sobre una persona. Incluso, estas investigaciones señalan que existen voces que son muy atractivas, como las de tonos más bajos, y que además a través de ellas se pueden transmitir otros aspectos como la imagen física, emocional y psíquica. A propósito de esto, les comparto este tweet que me encontré hace unos días, hace unos meses atrás, y resume un poco lo que te estoy comentando. Solo voy a dejar la imagen y no voy a omitir opiniones. Como dicen por allí, voy a dejar esto por acá y me retiro lentamente. Bien, a ver. ¿Habías pensado alguna vez que nuestra imagen externa es nuestra carta de presentación y seguidamente nuestra voz? Ahora, ¿cómo es eso que la voz puede convertirse en tu gran partner? A ver, si partimos de la premisa original y nos referimos a un partner como un compañero o compañera, no hay duda que la voz es una gran compañera. Pues sí, la voz puede ser tu mejor aliada a la hora de cautivar a alguien, a una chica por ejemplo, ¿por qué no un chico? Nos sirve para vender, persuadir o convencer a todo el mundo. Entonces, si aprendemos cómo usar este maravilloso instrumento, encontraremos un estupendo partner. Y es que debes aprender a reconocer y valorar tu voz como parte de tu esencia. Por supuesto, integrarla a tu propia marca personal. Es súper importante que explores tu voz. Y te sugiero que te grabes. Puede ser con tu mismo teléfono móvil, no hay problema. Ojo, es normal que no nos guste como nos oímos.
Pero te sugiero que te escuches y tratas de hacer una autocrítica de lo que quizás debas mejorar cuando estás exponiendo, brindando un discurso o tal vez solo unas palabras ante un grupo o una comunidad. Ahora, bien, si con tu voz puedes seducir a la hora de conquistar a alguien, lograr distinguirte en el medio de un grupo, en todo caso, si puedes destacarte, lograr mejores ponderaciones en tus estudios, pero además, si también puedes sobresalir en tu trabajo y hasta conquistar mejoras en el plano laboral, ¿es o no es la voz una gran partner? Entonces, ¿vale la pena apreciarla? La respuesta es sí. ¿Vale la pena cuidarla? Sí. ¿Emplearla correctamente? Sí. Ahora, ¿estás interiorizando la importancia de tu voz y cómo es que este instrumento puede ser considerado una gran partner para ti? ¿A que sí? Ahora, vamos a explorar más acerca de este valioso instrumento, tu voz. Fíjate, cuando un guitarrista decide comenzar a estudiar música y a ejecutar su instrumento, lo primero que debe hacer es conocerlo. Saber cómo está compuesto, de qué está hecho, cómo funciona. En fin, debe conocerlo propiamente para dominarlo el 100%. Y eso es lo que buscamos en esta unidad. Que conozcas puntos de tu voz, cosas que quizás habías oído, pero yo quiero y necesito que los conozcas sí o sí. Por eso ahora veremos lo que probablemente no te han dicho de la voz. Y lo primero que necesito que conozcas es el timbre. No este, no. Hablo de tu timbre vocal, esa cualidad que caracteriza el sonido de tu voz. Mira, este es único, de esas cosas personales, personalísimas, de verdad. No hay en el mundo un timbre de voz igual al tuyo, ¿sabías? Quizás igual, pero nunca, quizás parecido, quise decir, pero nunca igual. Tu voz es como una huella dactilar, digamos que tienes una especie de huella vocal, sin igual. Ahora bien, ¿sabías que tu voz tiene color? Se habla mucho del color de la voz en el plano musical o más bien a nivel de canto, pero también tenemos que hablar de color cuando hablamos normalmente. Fíjate, podemos encontrar voces claras, voces un poco más oscuras, opacas o más brillantes. A ver, imagina que tus palabras son como un pincel y tu voz son los colores de ese pincel. Al hablar tu voz, debes recrear, dibujar, situar, pintar y colorear las palabras que dices. En realidad, si hiciéramos una especie de radiografía o colografía, más o menos a nuestras expresiones, cada frase que emitimos debería quedar más o menos así. Interesante, ¿no? Hablemos ahora de ciertas cualidades importantes de la voz. Te pregunto algo. ¿Alguna vez has escuchado sobre modular? No me refiero a muebles modulares, no. Obviamente, en este contexto, hablamos de modular la voz. Quizá algunos creerán que eso de modular la voz solo puede aplicar en cantantes, locutores o actores. Pero esto no es cierto. Todos debemos aprender a modular la voz de manera correcta. ¿Por qué? Simple, porque aprender a modular la voz te ayudará a 1. Comunicarte mejor con los demás. Recuerda que como le hablas a una persona, como tú te expreses con esta, así se va a determinar en gran medida la forma como te vas a relacionar con ellos o con ellas. 2. Modular tu voz te ayudará a ganar confianza en ti mismo. Cuando tú modulas bien, hablas mejor. ¿Y qué pasa? Pues pasa que si hablamos mejor, nos sentimos más seguros de lo que estamos diciendo y de lo que estamos haciendo. Y por último, 3. Resultará ser una persona más interesante y hasta sexy. Sí, si aprendes a modular de manera correcta, ya más nunca dirán de ti. Todo iba muy bien hasta que abrió la boca. ¡Ja! Reitero, hay muchos casos de hombres y mujeres que enamoran solo con la forma de hablar. Esto es verídico, lo digo con experiencia propia. Ahora bien, recuerda que la voz débil es monótona, no transmite nada y aburre. Te voy a ilustrar como un ejemplo, o con un ejemplo. Imagínate, si yo te digo este texto sin modular, por ejemplo. Sin modular. Bueno amigos, recuerden que una voz modulada ayuda a que tus oyentes o receptores te pongan atención y para ello debes modular, porque es así como vas a encontrar que tu audiencia se engancha a tu discurso o a tus palabras. Ahora voy a modular mi voz a darle fuerza, vida, potencia. Y te digo lo mismo, veamos.
Bueno amigos, recuerden que una voz modulada ayuda a que tus oyentes o receptores te pongan atención y para ello debes modular, porque es así como vas a encontrar que tu audiencia se enganche a tu discurso o a tus palabras. ¿Se nota la diferencia? ¿A que sí, ah? La idea es siempre transmitir convicción y en algunos casos persuadir o convencer. La gran pregunta, pero Will, ¿cómo logro modular bien? ¿Cómo es eso de modular? Pues súper fácil. Modular tiene que ver con el modo de hablar. Es la habilidad para pasar de un tono a otro armónicamente. Fíjate, para alcanzar una extraordinaria modulación tienes que conocer una serie de elementos del denominado paralenguaje. Súper sencillos, forman parte de las cualidades de la voz. Y deberás siempre mantener en cuenta, por ejemplo, te hablo de el tono, el volumen, la entonación, el ritmo y la dicción. Comencemos con el tono. El tono es tan importante. Siempre recuerdo esa frase popular que reza: no es lo que dices, sino cómo lo dices. Obvio, es que aquí interviene el tono. Por ejemplo, se ha comprobado que en apenas 10 segundos las personas que nos escuchan saben simplemente por nuestro tono de voz si estamos de buen humor, cansados o enfadados. Pues sí. El tono de voz dice mucho sobre nuestro estado de ánimo o sobre nuestras intenciones. Ojo, no confundamos tono con entonación o inflexión, ya lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? El tono nos permite ser variables en lo que decimos y así no ser monótonos, y es que la monotonía aburre, cansa. Quiero destacarte que los sentimientos se expresan a través del tono. Algunos le llaman altura, pero en fin, personalmente le llamo tono y este es la variación de la voz. Definitivamente, es la variación en la elevación de la voz. Sí, así es. Estudios afirman que el tono es uno de los elementos con mayor influencia sobre la comunicación oral. Los tonos hacia arriba, digamos que un poquito más agudos que nuestra voz normal, expresan sentimientos positivos, sentimientos agradables. Los tonos hacia abajo, un poquito más abajo de nuestro tono normal, expresan sentimientos menos positivos. Varias personas pueden decir exactamente la misma frase, sin embargo, el tono de voz que emplea cada una comunica una información psicológicamente diferente. Pero, junto al tono, también nos encontramos con los matices. El matiz tiene que ver con la versatilidad en tu voz, la cual te brindará la oportunidad de poder transmitir emociones específicas. Pasemos al volumen. Este está relacionado con la intensidad en nuestra voz. Se mide en decibeles y cada frase debería tener un volumen determinado. Hay quienes creen que los sentimientos se expresan a través del volumen y hay quienes gritan mucho cuando están exaltados o quieren demostrar alegría o entusiasmo, pero no debería ser así. Es muy importante que consideres dos factores al momento de regular el volumen. El primer factor tiene que ver con el tamaño del lugar. Si es un lugar pequeño, no vale la pena gritar, pero si el espacio es grande, es muy importante que el volumen sea mayor para que todos lo escuchen. Eso que conocemos como proyectar la voz, darle un poco más de fuerza. Aquí tiene mucho que ver la respiración, pues a medida que respiramos de la manera correcta, podremos proyectar mejor nuestra voz. Trabajar el diafragma, ello lo veremos más adelante, ojo, ¿ok? Ahora bien, si el número de oyentes es reducido, o sea, son pocos quienes nos escuchan, no será necesario proyectar tanto la voz. De cualquier modo, también debemos considerar si hay o no micrófono en la sala. El siguiente elemento se llama entonación. La entonación cumple la función de contribuir a revelar tu intención comunicativa. Con esta podemos mantener el interés de los oyentes si empleamos la voz de una forma variada, marcando bien las diferencias entre interrogaciones, exclamaciones o expresando sentimientos. Al oyente le va a resultar más atractivo el discurso y va a estar siempre más atento. Por el contrario, si usamos una entonación monótona o mecánica, va a resultar mucho más difícil, por no decir imposible, mantener al público pendiente de lo que se está diciendo. La entonación está en absoluta relación con el contenido del texto o la idea que vayamos a expresar. Cada idea, quizás cada frase debería tener una determinada entonación. Esto es importante. Especialistas en este tema aseguran que la entonación puede ser ascendente, descendente o mixta.
La ascendente sugiere interrogación, indecisión, incertidumbre, duda o suspenso. La descendente sugiere firmeza, determinación, certeza, decisión o confianza. Y la mixta es doble, ascendente y descendente. Nos puede sugerir una situación de conflictos o una contradicción de los significados y se usa frecuentemente para denotar ironía o sarcasmo o quizá también para exponer una sugerencia. Veamos un ejemplo en las siguientes frases y su respectiva entonación. Fíjense bien. María piensa, Juan está loco. Descendente. Ahí vemos una entonación un tanto descriptiva si se quiere. Voy con otra. María piensa, Juan está loco. Allí tenemos una oración descendente, una enunciativa con una entonación afirmativa. Vamos con la siguiente. María piensa, Juan está loco. Expresamos duda en la entonación, por tanto es una entonación ascendente. Muy bien. La siguiente dice, María piensa, Juan está loco. Tenemos otra interrogativa, ¿cierto? Subimos la entonación y se convierte en ascendente nuevamente. Y la última dice, María piensa Juan, ¿está loco? Vemos o escuchamos una entonación mixta. ¿Qué les parece? Bueno, tenemos una más. Ahí está una más. Cerramos con esta. María piensa, Juan está loco. Otro ejemplo de entonación mixta. ¿Te das cuenta que es importante hasta cómo escribimos las cosas? Es la misma frase con signos de puntuación colocados de diferentes formas. Atención, porque una sola sílaba también puede pronunciarse y entonarse de muchas formas diferentes. ¿Quieren ver un ejemplo? Fíjense. Sí, 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 sí. Ahora bien, visto esto, pasemos al siguiente aspecto, el cual se denomina ritmo. Y no es este precisamente. Nos referimos al ritmo y hablamos del ritmo en la voz que precisamente se produce gracias a los cambios de tono. El ritmo tiene que ver mucho con la velocidad con la cual nos expresamos. Podemos tener un ritmo moderado, calmado, acelerado y lleno de energía. Todo dependerá del propósito que tengas en medio de tu presentación. Mira, si tu objetivo es persuadir y convencer, tendrás que darle una carga de energía y de entusiasmo a tu voz. Pues un ritmo lento se hace monótono y también se hace aburrido. Ojo, importante, cuando estamos exponiendo o brindando un discurso, una conferencia, no podemos dejar de un lado las respectivas pausas. Que no son otra cosa sino pequeños silencios que nos permiten resaltar el valor de la palabra que expresamos, reponer el aire, cambiar el tono y el ritmo a la vez y también mantener así la atención de nuestra audiencia. Te das cuenta que son un conjunto de detalles que debemos preservar y respetar y que esto de hablar correctamente tiene sus intríngulis interesantes. Todos estos puntos son claves y nos ayudarán a no perder la claridad en la expresión ni la elegancia en nuestra presentación. Finalmente, hablemos de la dicción. ¡Oh, qué punto tan interesante a la hora de hablar! Porque en América Latina tenemos problemas terribles en relación a la dicción. Y si me preguntas, ¿qué es la dicción? Yo te digo, la dicción es la forma correcta de pronunciar y por supuesto también de engalanar las palabras, ya que interviene la articulación y la vocalización, que no significan otra cosa sino la claridad y la nitidez de las palabras y sus sonidos. Conseguir una dicción perfecta es una tarea que requiere días de práctica continua, pero sin duda es un elemento esencial para conseguir comunicar de forma eficaz. Los malos hábitos al hablar se acumulan desde la niñez, por eso es tan complicado mejorar la dicción. Eso lo afirma María Teresa Estelles, presidenta de la Asociación de Logópedas de España. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Y es que los vicios del lenguaje o los vicios de la dicción son todos los errores que cometemos en contra de la corrección y la claridad del lenguaje, convirtiendo nuestras expresiones en inadecuadas. Y aquí es donde llegamos a esta parte que me gusta abordar con mis alumnos, porque es justo donde a medida que vamos avanzando vamos diciendo, oye, es verdad, o verdad que sí, tienes razón, o en el mejor de los casos, pero yo creía que estaba bien dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es hora de hablarte de los vicios comunes del lenguaje. Y te quiero invitar
a conocer algunos de estos famosos vicios. Bienvenidos a los vicios del lenguaje. Les presento a los barbarismos. Esta incorrección consiste en pronunciar o escribir mal las palabras o emplear vocablos impropios del idioma español. En este caso, por ejemplo, algunos barbarismos. Decir trompezarse por tropezarse o veniste por viniste. Ni te cuento aquellos aprobaste, fuiste, bajaste o subiste. Con esa sobra latosa de la S en la última sílaba. Pero ojo, porque en algunas palabras algunos se comen las sobras de otros. Voy lejos en lugar de voy lejos. Tenemos una amistad en lugar de tenemos una amistad con D al final. O vamos a poner los puntos sobre las Is, cuando lo correcto es vamos a poner los puntos sobre las I's. O casos como usted va para allá en lugar de usted va para allá. Pero también usamos barbarismos que tienen que ver con, con extranjerismos. Y decimos vamos al show en lugar de decir vamos al espectáculo. Quiero ser parte del staff en vez de decir quiero ser parte del equipo directivo, por decirlo de alguna manera. Y así un sinfín de palabras que particularizan nuestro idioma. Y ojo que a veces me incluyo allí, ¿ok? Hay una lección que se llama el backstage de un orador y le coloqué el backstage. Así que de vez en cuando también nos podemos meter en esa onda de los vicios del lenguaje. Sin abusar, ¿ok? Sin abusar. Bien, decía entonces, vamos a seguir viendo otros vicios del lenguaje o de la dicción. El siguiente se llama cacofonía. Y esta tiene que ver con un efecto sonoro desagradable que se produce cuando hay cercanía de sonidos o sílabas que se pronuncian igual. Les daré un par de ejemplos. Escuchen esto. En la foto parece que aparece un fantasma. Suena extraño, ¿no? Otro. Cuando estuviste, ¿viste el estadio? ¿Notaste la cacofonía? Bueno, ojo que las cacofonías podemos evitarlas empleando sinónimos tanto en lo oral como en lo escrito, porque visualmente tampoco son muy agradables que digamos. Sigamos conociendo más vicios desconocidos del lenguaje. Ahora te hablo del solecismo. Los solecismos son todos aquellos errores que a veces hasta por moda nos empeñamos en usar, dándole una deformación al lenguaje. Y lo peor es que a veces hasta nos reímos y no hacemos nada. Aquí hablamos de errores que alteran la norma, usos y funciones de las partes de una oración. Veamos un ejemplo. Un clásico. Habemos muchos por todos los cielos. No habemos. Somos muchos. Otro clásico. Hacen muchos meses. No. Hace muchos meses es lo correcto. Y finalizo con el solecismo del siglo, el más popular, el más repetido, el ganador. ¿Hubieron? ¡No! ¿Hubieron muchos problemas? ¡No! Más nunca, por favor. Hubo mucho problema o hay muchos problemas. Momento de hablar de la anfibología. Está referido al uso de palabras o frases con más de una interpretación. Para ser más preciso, en la anfibología es la falta de claridad en los enunciados. No sé si recuerdan o conocen una especie de chistes populares que decían porque no es lo mismo tal cosa, no es lo mismo la tormenta se avecina que la vecina se atormenta. O no es lo mismo los dolores de las piernas que las piernas de Dolores. Bueno, por allí anda la onda de la anfibología. Fíjense esta frase. Se venden chaquetas para señoras negras. Lo correcto, se venden chaquetas negras para señoras. Y el siguiente. Cuando en la tienda dicen, señor, deme un par de medias para niños de algodón. Y hay que tener mucho cuidado como escribimos, porque escribimos como hablamos. Y viceversa, ojo. Muy pendientes con el siguiente vicio que tiene que ver con la conocida redundancia. La redundancia es lo repetido en la misma frase u oración expresada. Ejemplos fáciles y cotidianos que se lo escuchamos al vecino, al jardinero, en el taxi. Bajemos para abajo, subamos para arriba. Y ni hablar de esas cosas que uno ve en la calle. Ojo con no contagiarse con estos terribles vicios. Pero les tengo otro vicio del lenguaje cotidiano. Uno que es el más conocido. El más... Mira, el número uno, el que está presente entre nosotros. ¿Sabes a cuál me refiero? A la famosa... A ver, dilo. Muletilla. Claro. Palabras innecesarias que algunas personas utilizan para apoyarse cuando hablan.
o sea, fíjense, en Chile se usa mucho un modismo que suele sonar como muletilla y es el cachai, que significa ¿me estás entendiendo o me entiendes? Ojo con esto, porque las muletillas son súper molestas y denotan inseguridad, falta de conocimiento, preparación sobre algo y te dejan muy mal parado. Ahora que te comento acerca de los modismos, hay que tener cierto cuidado con el excesivo uso de estos y sobre todo saber cuándo, cómo y con quién lo vas a emplear. Por ejemplo, si eres chileno, colombiano, venezolano, peruano y quieres exponer ante un público o una audiencia, no puedes estar repitiendo constantemente modismos, porque en primer lugar tienden a entromezclarse un poco con las muletillas, que era justo lo que veníamos hablando ahora, ¿verdad? Les comentaba que en Chile, por ejemplo, el cachai, ¿ok? En Argentina, el che, ¿ok? O el chévere para empatizar sobre una idea o sentimiento en el caso de los venezolanos. Recuerda que los modismos son modos de hablar propio de una lengua o de una nación, pero por lo general suelen apartarse de las reglas generales de la gramática. Así que la idea es que te distingas, que sobresalgas, que marques la diferencia y que luzcas elegante en tu disertación cualquiera que sea el escenario. Miren, entre los vicios del lenguaje tenemos muchísimos. Los que hemos visto son los más comunes y los que debemos tener mucho cuidado si queremos presentarnos de manera destacada. Tenemos además vulgarismos, neologismos, arcaísmos, pleonasmos, dequeísmos, el metátesis, no metátesis, metástasis como dicen por allí, por si acaso. El metátesis, que se refiere al cambio de lugar de alguna letra y por ende a algún sonido. Por ejemplo, en lugar de decir meteorólogo, la gente dice meteorólogo. O para decir aeropuerto, la gente dice aeropuerto. ¿Ok? Tenemos el circunloquio, el anaculoto, el laconismo y ojo con la copralia. También se le conoce como cacolalia, que es la tendencia patológica a decir obscenidades al público en el que te estás presentando. Dile no a la copralia. Es feo, no es agraciado. Así pues, te has dado cuenta de todo lo que envuelve a la voz, hacia dónde nos conduce. No quiero que terminemos este módulo sin hablarte del énfasis y las inflexiones. El énfasis no es sino realzar con la voz las palabras y expresiones que queremos que capte nuestro auditorio, que la gente de verdad capte con mayor facilidad, ya sea mediante el tono de voz o a través de los gestos que empleamos. Por su parte, las inflexiones suelen usarse mucho en quienes trabajan en medios audiovisuales, especialmente para quienes hemos trabajado en radio. También quizás pudieran aplicarla en medio de una conferencia, algunos conferencistas profesionales. ¿Qué son las inflexiones? Son los cambios de tono de la voz y se produce especialmente cuando la entonación toma un carácter particular. Algunos le llaman alteración de la voz. Por ejemplo, si yo digo: aquí todos venimos a pasarla muy bien. Hagámoslo con una inflexión. Aquí todos venimos a pasarla muy bien. Si nota la diferencia, ¿no? Al final tienes que hacer con tu voz una montaña rusa. Subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas rápidas, bajadas lentas, etcétera, etcétera. ¿Te diste cuenta que es importante conocer cómo transmitir a nivel verbal para trabajar lo más acorde a nuestras necesidades laborales, académicas o sociales? En conclusión, les puedo decir que necesitamos estar conscientes que no importa si somos economistas, pilotos, ingenieros, periodistas, incluso taxistas o amas de casa, absolutamente todos necesitamos aprender a expresarnos bien, de la forma correcta. Este tema nos compete a todos, y es que podemos ser muy buenos en nuestros trabajos, pero hay que saber transmitir nuestros conocimientos. Por ello es importante saber hablar en público, conocer más acerca de nuestra voz, pues es la gran partner que nos ayudará a comunicarnos oralmente. Por esta razón, quise idear este módulo y dedicárselo a la voz. Recuerda que la voz trae consigo un mundo por descubrir. Muchos la ven como un arma poderosa. Yo prefiero verlo como un instrumento maravilloso que nos ayuda a transmitir o comunicar muchísima información y contenido interesante. Tan interesante como la que veremos en la próxima lección. Pero antes, en resumen, ¿qué hemos visto? Conocimos muchísimos aspectos interesantes acerca de la voz, ¿verdad que sí? El rol protagónico que juega en tu vida, pero también descubrimos por qué la voz es una gran partner, una gran compañera para todos nosotros.
Vimos las cualidades que caracterizan a la voz y validamos la importancia de estas, y finalmente dimos un paseo interesante por los vicios del lenguaje. Revisamos los más emblemáticos, los detractores de la dicción. Una lección redondita. ¿Ya estamos listos para adentrarnos en otra lección? Pues claro que sí, pero antes vamos a aplicar lo aprendido. Vamos, quiero que me digas en un minuto qué has descubierto en esta videoclase. ¿Cómo la vas a aplicar en tu vida personal? Recuerda que los conocimientos deben fijarlos para que no se pierdan. Rápidamente, vamos súper motivados. Un minuto y el tiempo comienza ahora. Muy bien, excelente. Ya tendré la oportunidad de revisar sus feedbacks, sus comentarios, y ahora vamos a aplicar lo aprendido. 3 pasitos sencillos. 1. Descarga estas láminas. 2. Aprende y corrige más errores comunes con la guía que te he enviado. Y 3. Practica los ejercicios remitidos a tu correo electrónico. Estoy seguro que aprendiste muchísimas cosas nuevas e interesantes en este módulo Voz. De inmediato le abro paso a la tercera perlita. Se trata del gran e interesante efecto Lenover. Lo descubrirás luego de darle play a la siguiente videoclase. ¡Play!